Bien, pues hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase de lo que es psicología comunitaria, psicología social. Yo soy el maestro Pedro Lobato. Me es muy grato que comencemos de nuevo en esta aventura. Ya hemos hecho una revisión general de lo que tiene que ver con psicología comunitaria y como les dije, esta parte ya tiene que ver con un asunto más enfocado hacia sus proyectos de intervención o a los proyectos que nosotros deberíamos estar realizando o construyendo en conjunto. Hoy quiero, este texto se los iba a enviar, que tiene que ver con una conceptualización sobre lo comunitario, sobre todo enfocado a un libro que construyó Jean-Paul Ledrach y Angelique Gilles Ledrach, que son de hecho padre e hija, y que trata o constituye un asunto de un acercamiento desde la constitución de sujetos, desde el entender de las artes y cómo éstas se transforman hacia constituciones de desde la violencia, cómo se transforma el sujeto. Bueno, como recordarán, el área mi área de expertise en psicología comunitaria tiene que ver con procesos, sobre todo de construcción de paz y análisis de la violencia. Por lo tanto, el acercamiento que siempre doy es desde un acercamiento que yo conozco y domino. Les recuerdo que es importante para las personas, bueno, en este paso, los dos compañeros que no van a revisar esta sesión a distancia, que la revisen en la plataforma del Google Classroom. Bueno, hay un asunto que tiene que ver con el diálogo que hablábamos en las clases pasadas. Un diálogo constituido que sobre todo hablaba Freire sobre ese diálogo y sobre todo que constituye este diálogo que lleva a los sujetos a entenderse y a constituirse como personas. ¿Sí? Pero a partir de ese diálogo hay algo y que siempre ha estado dentro de la mesa y siempre se constituye. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una persona que no dialoga contigo y que quiere imponerse? Y que entonces, ¿qué es lo que tú debes de hacer? ¿Perdonarlo? ¿O qué es lo que debe de constituirse? Y dentro de la parte de diálogo y sobre todo en comunitario, y que lo vamos a ver muy presente, se llama la reconciliación. ¿Cuáles son las potencialidades de la reconciliación? Que actúa sobre las heridas colectivas en la búsqueda de justicia desde las relaciones y no desde lo punitivo, o sea, no desde el entender de aquellos estuvieron sobre nosotros, y busca la rehumanización de las relaciones rotas desde que se reconstruye la confianza, se normaliza la vida cotidiana, la recuperación del sentido de vida colectivo y se restaura la esperanza. ¿Cuáles son las debilidades de la reconciliación? Se ha politizado el término y de hecho lo estamos viviendo en estos momentos. Hay una reconciliación sin justicia y hay que entender que la reconciliación no quiere decir que ya perdonamos todo, sino que cada cual, sino que todos podemos procesar y construirnos. Y aquí viene una parte muy importante y poder seguir y continuar eh, siendo ejecutores de nuestra propia vida. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, cuando nosotros somos heridos o aquella persona que amábamos nos hirió, generalmente nosotros guardamos este sentimiento que no nos deja transitar o no nos deja seguir. Y entonces hay un asunto que tiene que ver con algo no resuelto y te dicen, pero es que ya perdónalo, porque si tú crees en Dios, si tú crees en todas estas potencialidades, ¿por qué no perdonas? No, reconciliamos. Y y se ha politizado de tal término que ahora decimos que que debemos perdonar todo lo que se ha hecho, todo lo que ha sucedido, ¿sí? El financiamiento para proyectos de reconciliación ocupa el tercer lugar en proyectos relacionados con la paz, desde la teoría de políticas que asume como un proyecto literal, como una implicación del movimiento cíclico. ¿Por qué hay dinero o por qué se está yendo hacia la reconciliación? Porque buscan el entendido político de la reconciliación, perdón por mi trabalenguas, está constituido o está instaurado mucho en poder olvidar y proseguir, que es un asunto muy político y eso no está o no nos serviría justamente para lo que intentamos hacer. ¿Cuál es el planteamiento?
Bueno, a ver, eh, hay heridas que dejan huella, eso no lo podemos negar. O sea, al haber sucedido, al haber sido violentados, al estar en estos sistemas de desigualdad, hay huellas que se nos quedan, ¿sí? Y hay un versus entre hablar y callar. Y bueno, la reconciliación es una curación, son cíclicas y de largo plazo. Y bueno, tenemos que hablar que la reconciliación tiene una temporalidad simultánea, es multidimensional y multifacética. Eh, Algo que se me había olvidado, que todas las preguntas que tengan, dejémoslas al final, porque en este momento no estoy viendo el chat de la sesión y entonces yo lo voy a revisar. Estoy sobre la presentación nada más. En cuanto termine la presentación podré regresar al chat. ¿Sí? Entonces vamos ahí generando ahí todas las dudas que tengan, ¿sí? ¿Por qué la temporalidad simultánea? Porque tenemos que ir o desmarañar todas las partes del pasado y seguir construyendo hacia el futuro. Porque, bueno, ustedes como psicólogos ya de octavo semestre deben de saber que las huellas, y eso lo habrá Freud en muchos de sus textos, la huella psíquica en estas series complementarias, a pesar de que yo no soy psicoanalista, lo declaro, pero sí ocupo de estas teorías para poder dar un entendimiento. La huella psíquica está. Y entonces el sujeto, o hablamos desde el sistema de humanista, está ahí esta constitución y no deja al sujeto pasar. Entonces tenemos que ir construyendo multidimensionalmente y multifacéticamente para que esta reconciliación le permita entonces a este sujeto tener paz, ¿sí? Si no hay paz, que es uno de los puntos, no vamos a constituirnos. Uy, caramba. Y bueno, ¿y cómo es que el lenguaje se estructura metafóricamente o se reubica? ¿O todo esto multifactorial está aquí? Esta maraña que ven presente es lo que es un sujeto. Hay que ver objeto, persona a persona, lugar objetivo. O sea, toda esta maraña tendría que constituir la reconciliación o la reubicación metafórica para que éste se constituya dentro de como sujeto, dentro de un espacio y una constitución. Pero, ¿qué es la curación colectiva? A ver quién me habla. Mm. La curación colectiva, que es hacia lo que buscamos, se representa la capacidad de las comunidades y de sus respectivas personas individualmente de sobrevivir, localizar la voz y de manera resiliente innovar en espacios de interacción que alimentan conversiones significativas y acciones dedicadas durante y después de la violencia intensificada y estructural. Si la curación colectiva activa las voces que la violencia cayó y creó un eco social que se mueve que dentro hacia afuera y genera una sensación de pertenencia y un sentido con propósito. Y cuando hablamos de curación colectiva podemos hablar de una familia que ha sido violentada por un padre, por una madre, por un hermano y que necesita esta reconciliación con ellos mismos, reconciliación con su entendido de ser hombre, de ser mujer, de ser familia, para poder trascender y para poder hacer esta ruptura que genera un trauma y que no nos deja procesar. Y también en la comunidad tendríamos que hablar de esta estructura desde contextos patriarcales, desde contextos de humillación, desde el entendido de que si eres de esa colonia, no tendrías por qué, que tiene que ver mucho con este entendido de la no colectividad. Y bueno, ¿y en qué consiste la curación sónica? ¿Qué es lo que vamos a hablar o vamos a entender hoy? Recuerden ustedes mucho que yo les he hablado que en los procesos comunitarios generalmente no llegamos y decimos, es que el problema, o sea, nosotros visualizamos un problema, pero lo agarramos desde esta conexión comunitaria, desde otras cosas que no tienen que ver siempre con ir directo a echarle ahora sí sal a la herida o limón a la herida, sino que constituimos desde otras maneras. Les hablaba mucho de las tejedoras que constituyen o que este asunto de estar tejiendo y estar generando comunidad desarrolla o hace que las personas verbalicen, hablen, salga esa voz que estuvo callada y digan, ok, esto no puede ser así, pero es el razonamiento y aquí ya ocupamos mucho a Freire. Freire agarra y dice que no podemos ser libres
solamente nosotros, sino nos liberamos por medio de otras personas. Y que otras personas no nos pueden liberar si no nosotros no lo queremos. Hay que aprender a dialogar, hay que rehumanizar por medio del arte. Y el arte es un elemento importante. ¿Por qué el arte? Porque el arte constituye otras formas de verbalizar, otras formas de constituir. Y cuando hablo de arte, no estoy hablando de cuadros, de pinturas, de improvisaciones escénicas. Hablo del mero hecho de poder utilizar estas herramientas para darle otro sentido. Y me voy a ir a cuestiones que son un poco entramosas cuando hablamos de como psicólogos y sobre todo como psicólogos que tienen que entregar cuestiones tangibles. Hablo de dramatizaciones, de teatro del oprimido, teatro de la verbalización, teatro de las libertades. Hay un amor matrístico, que hablamos de un amor que es contrapatriarcal, contrahegemónico, ¿sí? Un amor contra heteronormativo. ¿Por qué? Luego les voy a pasar un texto sobre los amores libres. Y cuando hablamos de los amores libres son estos amores que no tienen una condición general de ser un amor específico de dominio, sino en la capacidad que nosotros tenemos de amarnos con un otro que es nuestra familia, nuestro hermano, nuestro mejor amigo, que no es sexualizado, o sea, que no es solamente la pareja, y también de amarnos con un otro que está en la lucha con nosotros, y que lo podemos ver en esta epidemia. Se han salido un montón de, de ejecuciones comunitarias, de poder alimentar a un otro, de poder compartir, que tienen que ver con un amor hacia otra persona y que no es un hecho de solamente la individualidad. Y tiene que ver una creatividad femenina contra un patriarcado, contra aquello que ha dicho que el hombre no puede ser sensible, contra aquello que ha dicho que la mujer solamente tiene que estar sometida a cierto contexto y no tiene fuerza, no tiene voluntad. ¿Sí? ¿Y cómo se trabaja la curación y la reconciliación colectiva? Con arte colectivo, con espacios compartidos, con huertos colectivos, huertos comunitarios, con el lugar para tejer, el lugar para construir, el lugar para hablar, el lugar para verbalizar o hasta el lugar para jugar. ¿Sí? Hay que ver una creatividad colectiva, que es lo que estamos buscando. Hay una resiliencia compartida, que es entendernos, encontrarnos, la búsqueda de una voz, una pertenencia y un eco social. Sobre todo el eco social constituye una nueva forma de instaurarse, una nueva forma de posicionarse sobre como sujetos. ¿Y qué ofrecen estos procesos? Ofrecen diversas voces que se escuchan, procesos metafóricos que dan nombre al innombrable, espacios de sanación colectiva, multidirección de la propagación de las ondas, porque la voz retumba, somatizamos, constituye, ejerce, y ustedes como psicólogos lo saben. Cuando alguien verbaliza algo, cuando alguien está constituyéndolo, cuando alguien lo está llevando no nada más a la ejecución del sentir, sino que lo está sacando desde lo más atrás, genera un nuevo proceso, ¿sí? Genera una dimensión de sanación, un proceso metafórico. Y bueno, ¿cuáles son los principales aportes de este enfoque? En investigación para la paz no se alcanzan a comprender en su totalidad estos procesos, ¿sí? Y no tenemos contenidos de fenómenos cuantificables. Las políticas públicas no comprenden los sistemas o cómo nosotros nos instauramos. Y bueno, hay que entender la fragilidad de la vida ante la violencia, localizar la voz individual y colectiva, la rehumanización, más allá de las palabras, la fuerza y el valor para expresarse hacia los demás. Y quiero hacer algunas conclusiones. 1. El lenguaje trasciende más allá de la semántica, o sea, más allá de las estructuras metafóricas que aclaran y entrecruzan procesos, como decirle a una persona que la amas, no quiere decir más allá de lo que está constituido en este hecho de dominio. Amamos a otras personas sin ser dominantes, amamos a otra persona que no puede ser nuestra pareja, amamos a nuestros amigos, amamos a nuestros padres,
Y amar a un amigo siendo hombre o amar a un amigo o amar a una amiga siendo mujer no quiere decir que estás yendo hacia un proceso de sexualización de ese hecho. El amor está ahí. Hay una proximidad, debemos prestar atención a las comunidades afectadas, las conversaciones significativas, recuperar nuestro relato, recuperar, profundizar los espacios asociados, recuperar la complejidad de las realidades irrenables, describiendo, expresando colectivamente, ¿sí? Hay que hacer una curación colectiva que no es nada más con un cuoco. Hay una operación desde la base auditiva, de escucharnos, sentirnos, estarnos presentes. Y el amor como una energía esencial que todo rige, que es lo único que nos mantiene juntos. No ese amor tóxico, sino un amor así socrático que instaura un amor que va más allá de los propios sujetos. Bueno, quería compartirles eso porque eso es parte de lo que nosotros tenemos que constituir o tenemos que generar en estos procesos ahora que estamos como en otros sistemas. Eh, Sé que vamos a trabajar de otras maneras, pero para mí es importante que hagamos revisión de estos materiales y ahora sí vamos a pasar a que me comenten cuáles son las dudas o qué les ha parecido este material y qué podrían comentarme sobre esto que presentamos o que queremos en el asunto de la curación colectiva. Y no se me va a escapar ninguno, por eso les dije que necesito que prendan su audio y voy a empezar de atrás para adelante. Entonces, del primero que llegó a la clase, Eucario, ¿cuáles son tus impresiones y tus mensajes ante esto? Hola. Pues mis conclusiones son las siguientes, que a partir de esta intervención comunitaria, que en algún momento podremos llegar a hacer, es más allá de quizás, evidentemente, ayudar a la población, es tratar de dejar como una huella en las personas, en donde ellas tienen que quizás hasta cierto punto tomar un poco de conciencia, de ver quizás los mismos problemas que hasta cierto punto podrán hacer la sociedad presenta esa habilidad que tendrán que desarrollar una familia desconectada, o en institución desconectada, que es la sociedad y como hombres puede ser violentado, no en casos Claro. entonces llegar a crear un nivel de conciencia en donde quizás todos sus problemas hasta cierto punto, como lo menciona, que es ecosocial. El ecosocial, claro. Rompe toda esta semántica que hasta cierto punto puede llegar a mencionar las cosas o favorecer a la comunidad o perjudicar. Entonces, el punto que quiero llegar es que la población precisamente de esta que no importa si es una comunidad, llamémoslo así, clase media o clase baja, se da prácticamente en todas partes. La cuestión es que hay que identificar, comunicar, poder ver y hasta cierto punto poder intervenir. Gracias. Sí, exactamente. Solo completaría una cosa, Eucario. Hay que quitarnos en psicología comunitaria este asunto, no está mal. O sea, si generalmente psicología comunitaria está enfocada a personas que vivimos en clase media, a clase baja, a extrema pobreza. Pero también en la clase alta hay todos sus entreveres de violencia sistemática que en algún momento a alguien se le va a ocurrir hacerlo o quizás como el precedente de bienestar en general en las personas es que mientras más dinero tengas, más bienestar tienes.
no les va a interesar entrar, pero también sería interesante hablar con estas señoras de la gran alcurnia que dependen totalmente del marido. ¿Qué pasa con ellos y su violencia? Bueno, vamos con Daniela. Dani, vamos a hacer intervenciones un poco más cortas sobre qué les parece este asunto. Bueno, a mí lo que más me gustó fue lo de la importancia de la reconciliación. Era, bueno, para mí no era un tema de todo de la homosexualidad. Sin embargo, ahí aprendí algunas cosas que sí es cierto, hay muchas que también anuncian la verdad y no nos damos cuenta de esas cosas que percibimos. Y aparte de cuando dijo de que las personas también como datos, bueno, las personas citas, pues también pueden sufrir violencia, aunque muchas veces pues no van a decir. Pasa lo mismo que con los hombres. Este asunto. Ajá. Sí, sí, también corresponde. Bien, muchas gracias, Dani. Por ahí, Denise o Eduardo, cualquiera de los dos que esté listo. Vale, Lo que pasa es que me surgen unas dudas. perfecto. ¿Es necesario nosotros comunitarios en este caso? ¿Es necesario tener en cuenta siempre esta reconciliación? ¿Buscar este ambiente o estas personas que necesiten reconciliarse entre ellas? O sea, es como si fuera lo primero que tengo que ver en un grupo de personas. Ok, ¿solo esa es tu duda o hay otra? Dime. Y en dado caso que nosotros hiciéramos un grupo y buscáramos la reconciliación entre este grupo, no se lograra, ¿qué pasaría si no se logra esa reconciliación? Porque lo que yo estoy entendiendo que usted está dando es que nosotros si no, cuando las cosas no se resuelven, sí, para que ellos puedan reconciliarse entre ellos. Claro, mira, aquí lo que sucede, hay que entender que la reconciliación es un proceso colectivo, pero también no es un proceso individual. Por ejemplo, si tú reúnes en este proyecto, eh, no recuerdo si fue tuya o fue de Dani, que leí en esta primera propuesta que querían trabajar con mujeres violentadas. No, el mío es con personas Adultas. también un proceso bueno. Ah, de duelo. Bueno, aquí el asunto, voy a ocupar el duelo y voy a ocupar estas dos. Cuando reúnes a personas que están en proceso de duelo, no es que estén peleadas entre ellas, sino que hay un proceso justamente de violencia eh, que tienen que llevar, ¿sí? Por ejemplo, y cuando hablo de esto hay que ser muy puntual, que este duelo no está generado porque uno no pudo hacerle el sepelio como hubiese querido, no pudo despedirse, no logró hacerlo todo lo que pensó que podía hacer porque para su mamá, para su papá, o es una persona a la que le mataron al hijo y entonces está como en este asunto de de este problema, sobre todo cuando tenemos un asunto ahí. Y entonces ahí hay un problema de violencia interior y exterior, que si esa huella no está solucionada genera varios problemas. Pero no es entre ellos, es generalmente dentro de las personas se conjuntan porque hay un dolor común, que es esta perspectiva del duelo, y se reúnen quizás para tejer, y entonces tejiendo cada uno va generando lo que nosotros le llamamos el eco, y es como un proceso meramente terapéutico. El ir hablando, recuerdan mucho que yo les he dicho que el hablar de las personas mientras tejen, el hablar de las personas
mientras pintan, genera otros procesos y otra organización. Ahí es donde está el eco. Y la reconciliación no es entre ellas. La reconciliación quizás es de esa señora con el hecho de que este asunto de no poder haber llevado a su hijo en tiempo al médico por no tener dinero no es no es que debería de violentarse a ella, es culpa de todo un sistema en el que ella vive y que no tenía otras maneras. Y en el caso, por ejemplo, de mujeres violentadas, hay que sanar o reconciliarse también con una parte que tiene que ver con la familia, ¿sí? Con los hijos, hay que reconciliarse con el ser mujer, con el ser persona, para que no exista este problema y entonces no se venga. Este asunto de la reconciliación se ve más en procesos donde, por ejemplo, y que son fuertes, sobre todo que se ha trabajado en Colombia, con señoras o con personas que tienen que ir hacia la reconciliación para poder progresar de la persona que capturó, mató, violentó o hasta violó a sus hijas o sus hijos, o inclusive de perpetradores con víctimas. Pero hay que trabajar muy bien este asunto. La reconciliación no es un proceso para, sobre todo para que las personas olvidemos y digamos como el perdón este religioso de perdona y ya, perdón y olvido. Eh, no, es un proceso que permite justamente a las víctimas, a las personas, a aquellos que han sido violentados, poder proseguir, poder sanarse y de esta manera poder continuar. Por eso es que, y saber si existe la reconciliación, como en todo proceso de psicología comunitaria, no lo sabemos. Y por eso en una de las láminas les decía, como no tenemos valores cuantificables, muchas veces los proyectos de gobierno, proyectos sociales, eh, desestiman esta parte que también es muy importante. Quizás tú puedas llegar con un proyecto que tenga que ver con lo que se hacía del baile de Zumba y generas otros procesos. No sé si me di a entender. No, de hecho ni se verbaliza. O sea, ni siquiera. No, no, porque es muy agresivo que le digas a otra persona, usted sí presente como herramienta, como una constitución meramente metodológica, bueno, no metodológica, sino actividad. O sea, sí se puede, podemos hacer eso, pero no lo podemos decir, llevar la reconciliación, pero nunca se lo podemos manejar porque si no llegas a reconciliarla, Exactamente. Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, si tú llegas con mujeres violentadas y les dices que se tienen que reconciliar en este hecho con los hombres, con aquellos con aquella figura que la violenta, te van a mandar con tres patitas a la calle. Sí, por ejemplo, en este hecho de mujeres violentadas que tienen que reconciliarse con una parte que tiene que ver con los hombres y con otra cosa, es complicado, pero porque es necesario, porque aunque no se vea, dentro de la huella psíquica, ahí hay algo que no funciona, ¿sí? Y entonces hay un predominante que está ahí, que está moviendo y que no genera relaciones. Y que si le dices que tiene que perdonar o que tiene que reconciliarse con aquel que la violentó, te manda tres patas por la calle. Pero eso sí es algo que nosotros tendríamos que manejar y que utilizar como herramienta. Y bueno, ya nada más nos falta Lalo. Hola Lalo. Ujú.
Ujú, ujú. Sí, muy bien, Lalo. Sí, exactamente. Y bueno, no es por desanimarlos, pero les recuerdo que como les comenté desde los primeros días de clase, la psicología comunitaria es la que menos se ve, la que menos podemos cuantificar, que sabemos procedimientos y que constituimos o tenemos bases generales, pero que ustedes tendrían que pasar 5 o 10 años sobre el mismo proyecto para poder ver los avances, lo que generaron, lo que pudieron o sea, no es desanimarlos, también es como ser realistas. En la psicología comunitaria ese es uno de los grandes problemas. Y generalmente lo que pasa es que muchos de los proyectos generales o proyectos sociales o proyectos del gobierno no, no se lanzan por estos tipos de procesos porque no son cuantificables al momento, porque no les van a dar, eh, no les van a dar la solución total del conflicto, no van a... O sea, hay otras herramientas para procesar el conflicto que vamos a ir revisando en estas clases y que también son importantes, pero son herramientas meramente metodológicas que ustedes no, por ejemplo, sí deben de saber defenderlo, por ejemplo, frente a una persona como yo, que tendría que ser un académico, frente a un alguna persona representante de gobierno, pero que a las personas ni les interesa saber que están en conflicto, ni les interesa saber en dónde se sitúa el conflicto, ni dónde está mediado. Son un cúmulo de herramientas que ustedes deben de utilizar y que de repente lo único que las personas saben es que en ese espacio donde van a tejer pudieron reflexionar sobre que también está bien llorar, también está bien sufrir, que aquella persona que pareciera que me odia, no me odia, y que aquella persona con la que me discutí por el balde de agua o porque no, o por las, o por los machetes, o por un machete, también tiene problemas. Y entonces generamos otros procesos que tienen que ver con, de forma comunitaria, generar o consolidar otras cosas. Ahora sí vamos a entrar a lo que quería hablar con ustedes. Quería primero empezar con esa presentación porque ahora viene la manera de diálogo. ¿Qué vamos a hacer? Porque ahora sí viene con la clase. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Porque por lo que parece ser, este semestre va a ser totalmente en línea y remoto. Se supone que nosotros tenemos que hacer, o en esta materia, hacer, o aprender a hacer intervención comunitaria, lo cual, pues, muchachos, o sea, sería una incongruencia de mi parte obligarlos a que generen un grupo y que este grupo lo atiendan, porque estaría contraviniendo a todo, o sea las reglas desde las reglas sanitarias hasta la ética profesional. Entonces, lo que quería proponerles para trabajar es que cada quien, de forma individual, ya no vamos a trabajar en equipos, trabaje en un proyecto que tenga que ver con, imaginen que su casa, que su familia es una comunidad y entonces lo que van a trabajar ustedes son procesos de comunitarios para salvaguardar la integridad ante la pandemia del COVID y entonces ¿cómo estarían desarrollando? Pues tendrían que desarrollar estrategias para solventar su integridad psíquica. ¿A qué me refiero? A que las personas que viven en su casa no se vuelvan locas. Básicamente se adhieran a se adhieran a lavado de manos, a dejar de besarse, a dejar las caricias, en el buen sentido de la palabra, o sea, sí, ya sé que se han de estar riendo en este momento de mí, pero bueno. Eh, ¿Cómo harían, o el proceso que vamos a hacer es cómo ustedes generarían todo un proyecto o un programa
para que las personas de su familia tengan cuidado ante el COVID. Creo que Ucario me había dicho que ya había tomado un curso sobre COVID. Si eso ya me lo pueden escribir ahí en el chat, si es así. Y la estructura de este proyecto pues va a ser meramente escrito y con algunas evidencias de que lo están haciendo, o sea, de algunas estrategias que están haciendo, como de lavado de manos, de exactamente en la página del IMSS, de qué actividades están haciendo para que sus hijos sigan. No me vengan con las actividades de la tele, de la SEP, o sea, qué estrategias están desarrollando. Y a la par, ¿qué es lo que vamos a hacer? Durante lo que vamos a hacer, y esto depende mucho de su tiempo, es que vamos a tener que trabajar entre semana y los domingos vamos a tener sesiones. Sesiones que tienen que ver con herramientas metodológicas de psicología comunitaria, como esta que tiene que ver con la reconciliación. Vamos a hablar sobre análisis del conflicto. Vamos a hablar de otras herramientas que sí son necesarias, pero que específicamente no se necesitan. Y lo que quiero ver es qué disposición tienen ustedes de entre semana. Nos veamos de forma individual, o sea, cada uno para trabajar al menos las siguientes 3 semanas en su proyecto. O sea, una vez a la semana vería a cada uno de ustedes una hora para que hablemos de su proyecto y qué herramientas podemos constituirlas. Y bueno, también si les parece bien. Y también nos tendríamos que ver en conjunto el día domingo para esta clase de herramientas. Solo vemos la clase del domingo de herramientas y nos lamentamos así y a ver cómo sale. Quiero sus opiniones. Bueno, en Sí, caso de la asesoría que nos va a brindar y que podemos ocupar para este trabajo de inversión comunitaria, pues sí me parece bien, porque sería interesante se presenta, evidentemente, tomando como referencia la televisión, si hay exceso de muertes que quizás sean alarmantes, y en este caso mi comunidad, donde voy a intervenir, digamos así, 60% son niños, ¿cómo presentan la información? ¿Cómo voy a intervenir? Viceversa, si son adultos, quizás ya sea más directo. ¿Cómo presentar la información dependiendo del grupo en el que esté entrando? claro. Y entonces, pues sí, al menos de mi parte, yo creo que podemos presentar como las empresas de apoyo, los sábados, trabajar solamente las mañanas, en las tardes. Sí, me parece bien. Podría verte a ti el sábado, también en la tarde. Lo voy a ir apuntando. Denise dijo, yo puedo entre semana. Esto no, o sea, yo lo que quiero es saber más o menos sus horarios. Si no pueden, vemos cómo nos organizamos, así sea que el domingo, después de clase, me eche una hora después de la clase con otro de ustedes, ¿sí? Aunque creo que tienen otra clase. Sí, el asunto es que sí quiero que vayamos construyendo de a uno en uno, o sea, en estas sesiones de forma individual, de a uno en uno. Puede ser por video, puede ser nada más por chat. Uno, la estructura, vayamos solucionando varios como asuntos que tienen que ver con cómo presentar la información, cómo citar, para que tengamos un proyecto que al final del día les sirva a ustedes completamente, podamos desarrollar otras herramientas, pero también pues solventemos algunos asuntillos que tienen que ver con redacción que sí me preocupan un poco de cómo desarrollar un proyecto que el semestre pasado yo sí fui muy puntual en eso. ¿Sí? Entonces, Ocario dice que sí puede los sábados. Denise puede entre semana, pero no me ha dicho qué día. Yo, a excepción del lunes, puedo.
a cualquier hora. Eh, por ahí Lalo es el único de Lalo y sí, dime. Ajá. Solo escoge un día y eso lo puedes ver jueves. Ándale, jueves o viernes y tú dime qué hora. Perfecto. Y podemos ir hablando ahí. Entonces, Eucario ya lo tengo para el sábado. Dani, jueves. Lalo, viernes. Y Denise, nada más me falta que me diga. Sí, yo también puedo por la tarde. Por la mañana generalmente estoy sacando cosas de mi trabajo. ¿Te parece bien que te pueda ver también el jueves, pero a ti te vea a las 5? Dani, ¿te puedo ver a las 6:30? Vale, perfecto. Porque es que... Y ya. Bueno, ya nada más me falta Niña y su nuevo compañero que no tengo la más mínima idea quién es. Eucario, ¿el sábado te parece bien a las 5? Bueno, y Lalo me confirma ya nada más la hora. Sí, entonces lo que yo les voy a presentar esta semana, lo único que voy a subir, pues es esta clase para que la pueda ver Niña y su otro compañero. No, apenas me acaban de dar el número, entonces les voy a mandar el número para que por favor lo agreguen quien sea el administrador del grupo, porque va bien atrasadito. Otra de las cosas que quiero pedirles, chicos, es que, bueno, ya que arreglamos eso, bueno, Cario, te lo voy a mandar. Chicos, sus trabajos no los veo en la plataforma. Y esa es una parte que necesito tener. Y bueno, otra de las cosas es que como son proyectos individuales, o a razón de lo que ustedes me digan, es que el día que los vea, quiero con cada uno de ustedes organizar eh, el porcentaje por trabajo, porque les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, no es lo mismo lo que va a trabajar, creo yo, quien tiene muchos niños que son muy pequeños, menores de 5 años, para hacer una intervención comunitaria, para poder explicar reglas y situaciones, tendrá que desarrollar material. Y entonces, más allá del escrito, me tendré que ir con metodología y material. Que una persona que va a trabajar solo con adultos mayores, más allá de hacer un material vistoso, de agarrar actividades, de tener que irse a cuestiones que tengan que ver con el INSAI, con otras cosas de educativo, si va a trabajar con adultos tendrá que encontrar otra manera. Entonces necesito saber bien cómo con qué tipo de comunidades van a trabajar. Ese sería el trabajo, ahora sí, como nos organicemos. ¿Cuál es su comunidad? Y a partir de la comunidad, si ustedes lo ven bien, poder organizar con cada uno los porcentajes por trabajo para esta materia. O si ustedes no lo ven bien y quieren que ocupemos un asunto general para todos, pues coméntenmelo. Ahorita que están, pues son la mayoría. Son mayoría. Los demás, los otros dos compañeros tendrán que adherirse a lo que digan ustedes. ¿Quieren que lo veamos de forma individual o prefieren tener un porcentaje ya estandarizado para todos? En este caso yo creo que sí. Bueno, al menos yo creo que sí
más pequeños, cómo presentarles esta interacción. Los demás chicos. Sí, no va a distanciar mucho, solamente es en cuánto va a tener el porcentaje del trabajo. De ahí tenemos actividades. Una cosa que me pidió el maestro Oscar y que sí les quiero platicar es que como se supone que regresamos a actividades presenciales, es que ustedes tienen que estar en las sesiones, en las sesiones que armamos, que hagamos. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes del horario, porque sí tienen que estar presentes, porque vamos a volver a recobrar este asunto de las asistencias. Yo preferiría más que la sesión que podamos hacer el domingo, que esa totalmente la voy a grabar y la voy a subir, la asistencia la tomemos en las sesiones individuales, si no tienen ustedes inconveniente. Porque después de todo es donde vamos a trabajar un poco más. Perfecto. De todas maneras, las tareas generales, ustedes van a tener su tarea del proyecto y una tarea muy general que tiene que ver con los textos que voy a ir subiendo, que van a ser textos obviamente mucho más pequeños, más de reflexión, donde les voy a pedir que por cada texto una reflexión de media cuartilla a una cuartilla, más el trabajo que vayamos haciendo, si les parece bien. O sea, ya no van a ser textos tan grandes ni van a ser trabajos tan grandes como lo que habíamos venido haciendo, sino van a ser textos mucho más pequeños que ustedes pueden leer en una tarde y que una reflexión de media cuartilla a una cuartilla, ¿sí? Que va a justificar justamente las clases del día domingo y pues los trabajos, los avances como vayamos quedando para su trabajo final del proyecto de intervención comunitaria. También vamos a revisar algunas herramientas generales que tienen que ver como cómo documentar o cómo entregar el informe final. Porque, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, el informe final no puede llevar fotografías directas de actividades donde se vean su rostro, como parte de las normas éticas. Ahí tenemos que echar mano de algunas herramientas donde difuminemos el rostro. No se pueden poner menores de 18 años. Yo sé que son su familia y que no le va a causar ningún problema el que le tomen una foto para enviar el reporte para una tarea, pero son cosas o normas que sí quiero que vayamos viendo de una vez, porque en el sentido profesional, no sé, si en algún momento llegan a agarrar un trabajo en el DIF como psicólogos y entregan un informe, les va a causar un poco de problema. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces, si esas son las ideas generales, pues nos estamos viendo. Yo a más tardar el día lunes, voy a subir el formato general de cómo va a ser el proyecto, para que ustedes ya tengan idea de qué lleva una presentación, introducción, los formatos que vamos a ir revisando como planeación de actividades, que van a ser los mismos formatos de la vez pasada. Y solo una cosa, recuérdenme si ustedes ya tuvieron un cursillo de APA, o más o menos. Ustedes ya han tenido un curso de APA, más allá de los regaños que les di en el proyecto del semestre pasado. Haciendo el profe Oscar. Es que no hacemos una clase y ya ahí fue como la repetición, como 30 segundos y Ok.
Les voy a enviar una guía entonces muy sintetizada de APA, de lo muy básico que vamos a ocupar. Y igual, pues si nos echamos una clase, ya sea la siguiente o la otra, sobre citas muy generales en APA para entregar un informe, para hacer un informe y ya. O sea, y les envió la guía y ya toca que cada uno de nosotros nos pongamos a estudiar. ¿Les parece? Perfecto. Va que va. Me gusta la idea. Bueno, chicos, pues eso sería todo por el día de hoy. Me da mucho gusto volverlos a escuchar. No sé si a ustedes les da gusto que vuelva a ser su maestro, eh, pero a mí sí, me da mucho gusto. También me da gusto escuchar a mis compañeros después de más de un mes. Ya los había escuchado anteriormente, pero sí, se siente ese cambio, ¿no? De cada domingo. Sí, bueno, prometo ya no hacerlo, Lalo. Bueno, seguimos entonces en el chat del grupo. De todas maneras, yo voy a ir subiendo al Google Classroom eh, pues el material de esta siguiente etapa para que vayamos haciendo el proyecto y el formato general. Va a ser un proyecto muy chiquito porque nos vamos a centrar más en que ustedes desarrollen actividades y las puedan aplicar. Y a lo que quiero es que no se pongan neuras. También en las sesiones individuales vamos a ir decidiendo si es con toda la familia, nos vamos a dedicar solamente a una parte de la familia para que podamos hacer también un proyecto que no los lleve a que tengamos horas y horas. Parte de hacer una proyección o un proyecto en comunitaria es también saber los límites que nosotros podemos tener. ¿Vale? Pues chicos, me dio mucho gusto. Nos estamos viendo entonces en las sesiones individuales y pues preparados para que nos vaya bien. A ver si no nos toca que les demos títulos de forma digital. Bueno, pues que